Un cordial saludo. Mi nombre es Gerson Meneses de la carrera de Comercio Exterior y hoy les hablaré sobre el proceso de cómo realizar una importación. A continuación, seguiremos con la exposición que podrá servir como guía para quien empezará a importar. Espero la información sea útil. Comenzamos. Para que la importación sea exitosa, debemos de hablar de tres aspectos fundamentales, y son, primero que nada, los aspectos comerciales, después los aspectos logísticos y por último, los aspectos aduaneros. No se debe dejar pasar porque son muy importantes en cualquier proyecto de importación. Veamos a continuación. Aspectos comerciales. Dentro de los aspectos comerciales, vamos a iniciar con el más importante de todos. Creo que es uno de los motivos por lo que muchas personas se quieren aventurar a importar. Es la cuestión del precio. Por supuesto que es muy llamativo que encontramos a proveedores extranjeros que ofrecen mercancías a precios reducidos. Seguramente está a un precio competitivo que no se encuentra en nuestro país, que simplemente es más rentable traerlo del extranjero. Hay ciertos aspectos comerciales que debes de considerar dentro del precio. De uno de ellos son los aspectos logísticos, es decir, ¿cuánto va a costar traer ese producto del extranjero para traerlo al país? Y el otro es ¿qué pagos voy a hacer en aduanas, impuestos, derechos, trámites o servicios que tenga que pagar que tienen que ser suficientemente cubiertos para que el precio siga siendo competitivo en el país destino? Es por eso que analizamos un triángulo donde los tres aspectos van de la mano. De nada me sirve tener un buen precio en valor ex-world. Digamos que el proveedor ofrece un muy buen precio, pero si al momento de cotizar y costearlo, todos los elementos logísticos y todos los elementos de aduana que voy a pagar ya llegar al país de destino se vuelven no competitivos. Entonces estaríamos hablando de una mercancía que no conviene importar. Es por eso el análisis de los tres aspectos antes de decidir llevar a cabo la operación. Tenemos que considerar ver con el proveedor que maneje cuestión de volúmenes. Por ejemplo, la mayoría de mejor precio mientras mayor de volumen compre. Por eso hay que saber cuál es el volumen ideal que puede llegar a retribuir un margen de ganancias para que valga la pena importar dicho producto. También tenemos que considerar en el mercado internacional las formas de pago. Es importante si van a ser en volumen, en frecuencia o en valor. Hay que analizar estas formas que existen. Aspecto logístico. Es de suma importancia porque en este se definirá del acuerdo con el proveedor de quién se va a hacer a cargo de llevar las mercancías de un punto A un punto B. Depende de un término que es muy conocido en este ambiente, que es el Incoterm. Son términos de venta muy usados en el comercio internacional. Entre más obligaciones tenga el comprador de dónde va a recolectar la mercancía, más complejo va a ser el análisis que tiene que hacer. Tenemos que tener en cuenta la parte del proceso logístico en cuanto a licencias, permisos, todos los aspectos que tenemos que hacer como importador para que la mercancía llegue sin problema ante las aduanas, sobre todo con la regulación que cada gobierno establece. Partiendo de una venta
donde el vendedor deje las mercancías en su fábrica. Es decir, en término export, tenemos que tener cuidado con todos los permisos y regulaciones para que esa mercancía pueda salir del país de origen y después para que pueda ingresar al país de destino. En el Incoterm se va a establecer quién va a llevar a cabo los trámites de todos los permisos para que ante cualquier institución de gobierno, los cuales son muy variados dependiendo de la mercancía. Entonces, todo lo que tienen que ver con licencias, permisos, documentos, etc. Entre más cerca te lo deje el proveedor, por supuesto que va a disminuir la tramitología que tienes que hacer, pero el precio del proveedor será más elevado. Entre más avanzamos recolectando la mercancía cerca del proveedor, contando con recursos económicos como operacionales, es mejor entre más cerca para lograr una ganancia logística. Entonces, es importante evaluar el Incoterm a utilizar. En la parte de cuando ya conocemos el producto en cuestiones de qué regulación tenemos que cumplir tanto en salida como en entrada, como estamos empezando, sería más conveniente que el proveedor se haga cargo de esta parte y maneje un Incoterm mínimo al llegar al país, con un término SIP o un término SIF, dependiendo el medio de transporte. Después viene la parte de riesgo, es decir, donde va a entregar las mercancías si hacemos responsable al proveedor. Eso lo define el Incoterm. Depende de la negociación con el proveedor. Entre más vaya avanzando, el riesgo se va moviendo hacia nosotros como compradores. Y por último, los costos. Por supuesto, es la parte esencial de un Incoterm, donde depende el lugar de entrega. Cubre todos los gastos o costos logísticos, hablando principalmente del transporte y todos los costos relacionados a maniobras, movimientos logísticos para hacer llegar la mercancía desde el punto de origen al punto de destino. Aspectos aduaneros. Se tiene que analizar bien mi operación que queremos realizar, cuáles son mis volúmenes, los valores, cuáles son los procesos, qué es lo que queremos con la mercancía. El primer paso que debemos realizar es la parte fiscal contable. Una vez definiendo eso vendrá la parte de contratar un agente de aduana, porque ciertos montos ya exigen una importación, ciertas mercancías, ciertos volúmenes. Se recomienda brindar una muestra del producto al agente de aduanas. Tenemos que validar la fracción arancelaria que identifica una mercancía. Las restricciones no arancelarias que vamos a requerir para recolectar el producto. La fracción arancelaria me permitirá reconocer el país de origen que se requieren para dar salida a ese producto, como regulaciones, permisos, licencias, entre otros. Depende de las mercancías. Es muy complicado establecerlos. Entonces, restricciones no arancelarias son todas aquellas o aquellos permisos que se requieren dependiendo del producto, como de salud, tipo ambiental, seguridad, como de cuestiones de permisos previos, etc. Esto será dependiendo del producto. Cuando ya se defina la fracción que tienes que hacer para cumplir, esto te va a dar la ventaja antes de traer la mercancía
ya en volúmenes, etc. Saber que vamos a tener que cumplir y sobre todo qué tiempos llevan y qué costos. Luego viene la parte tributaria, la parte de impuestos. Una vez determinada la fracción arancelaria, podemos determinar qué esquemas de importación podemos utilizar. Por ejemplo, en el sentido de qué tasa arancelaria debo pagar normalmente, la mayor parte de las mercancías tienen tasa ad valorem, es decir, un porcentaje sobre un valor de la aduana en mercancías. Normalmente son porcentajes dependiendo del origen de la mercancía. Entonces, fracción arancelaria para determinación de regulaciones no arancelarias y fracciones arancelarias para ver qué tasa paga y qué otros mecanismos puedo aplicar, de preferencia para pagar menos, aunque la tasa general sea de un 10 o 20%. Tal vez con un tratado de libre comercio, el pago del impuesto al comercio exterior. Por último, el alta del agente de aduana. Primero se genera el padrón de importador, que es para que la importación salga a nuestro nombre. Pero tenemos que mencionar el agente aduanal que vamos a utilizar, y este mismo aceptando que trabajará con nosotros ante la aduana con previa aceptación y validación. Así se realizará en términos generales la importación de nuestro producto.